Bien, buenas noches. Damos inicio a la lección final de nuestro curso de interpretación bíblica. Hemos pasado juntos 12 semanas haciendo un repaso muy rápido de esas 12 semanas. Nos acordamos que empezamos en la lección 1 con una introducción del curso y los conceptos teológicos básicos. Vimos teología, doctrina, vimos todo eso. Después en la lección 2 nos ocupamos de la Biblia y su trasfondo. Y en la lección 3 quisimos dar material que nos asegure que la escritura, tal y como la tenemos hoy, es como se escribió y que además es la palabra de Dios. En la lección 4 hicimos un poquito de filosofía y de antropología y vimos qué eran las cosmovisiones, cuáles eran las diferentes cosmovisiones que tenemos y cómo es todo el tema cultural. En la lección 5 nos dedicamos a regresar a la escuela y al colegio y ver figuras literarias, metáforas, símiles, hipérboles, etc. Y ya a partir de la lección 6 entramos en reglas generales de interpretación y después reglas específicas. Vimos reglas específicas para parábolas, proverbios, poesía, epístolas, símbolos, números. Le dedicamos al tema de profecía una lección completa y ustedes le dedicaron mucho más tiempo para analizar el estudio de las 70 semanas de Daniel. En la lección 10 vimos la relación que hay entre ambos testamentos y lo importante de que tengamos claro que la Biblia tiene dos testamentos, dos grandes secciones y que ambas se relacionan. La semana pasada vimos los recursos que tenemos disponibles, Biblias de diferentes versiones, comentarios bíblicos, concordancias, diccionarios, mapas. Y hoy vamos a ver específicamente temas de estudios bíblicos, sermones y errores comunes. Bien, de nuevo la presentación completita está en esa dirección, unánimes.org, barrita inclinada presentaciones. Y vamos a dar inicio a el tema final. ¿Para qué nos interesa aprender a interpretar las escrituras? Bueno, primero, esto lo vimos el día 1. Primero nos interesa para ampliar nuestro conocimiento y nos interesa para tener claro qué es lo que Dios dice. Lo segundo es que una vez que tenemos claro qué es lo que Dios dice y que podemos acercarnos a la escritura a intentar hacer una interpretación de ella, la idea que está detrás es compartir aquello. Lo que hemos visto en este curso nos ayuda inclusive a acercarnos a textos que nunca hemos leído dentro de la Biblia. No todos nos hemos leído la Biblia de tapa a tapa. Yo he podido inclusive escucharla de tapa a tapa. A mí me gusta mucho oír la Biblia. Y hay varias versiones y varias formas de escucharla, una dramatizada, otra solo narrada. Pero me gusta oírla porque me gusta estar en el lugar de las audiencias primarias, cuyos los libros fueron escritos para ser leídos y por lo tanto toma un significado diferente cuando uno lo escucha. Pero aún así, cuando uno la lee completa de lado a lado o la escucha de principio a fin, a veces hay textos que uno los pasa muy rápido. Hay libros que son muy profundos, otros libros que son muy monótonos, y uno como que los pasa como que rapidito. Las técnicas que hemos aprendido hasta el día de hoy nos ayudan a acercarnos a ver un texto, aunque no nos acordemos de él o qué significa o qué es lo que hay allí. Y nos dice, bueno, ¿qué es este texto? No lo entiendo. Entonces nos vamos a los textos anteriores y posteriores, nos trasladamos un poquito a la historia bíblica sobre qué es lo que estaba pasando allí, entendemos el carácter de Dios y cómo es Él, y de repente podemos interpretar un texto sin haberlo leído nunca. Cuando tomamos y usamos las técnicas de interpretación correcta.
Una de los objetivos de aprender a interpretar las escrituras es poder exponerlas. Y la homilética es una palabra que se usa mucho en los institutos bíblicos, más no en las iglesias. Es una palabra que no estamos muy familiarizados. Ahí les puse la definición técnica, ¿verdad? Viene del griego homiléticos, que quiere decir reunión, y homileos, que quiere decir conversar. Y es la rama de la teología que se encarga de analizar, preparar o dar un sermón o discurso. Y tiene que ver con cómo me acerco a preparar eso. ¿Cuáles son las reglas de elaboración? ¿Qué contenido debe haber allí? ¿Cómo debo exponerlo? Porque hay técnicas de exposición. Recordemos que lo que queremos es que el sermón llegue correctamente a la gente que oye. Y un predicador aburrido, que no se ha preocupado por cultivarse en las técnicas de presentación de su sermón para que la gente, porque la gente está sentada y va a estar sentada 40 o 50 minutos, y parte del tema de la homilética es mantener la atención de las personas durante esos 40 minutos y que las personas se les vaya el tiempo muy rápido. Eso quiere decir que las personas están entendiendo, captando, interiorizando, y hay técnicas para eso. Y no es en modo alguno manipulación de las personas. Son técnicas de comunicación. La homilética nos enseña eso. Cómo presentar con su propio estilo, ¿verdad? No es copiando estilos de nadie, un discurso apropiado y correcto. Por lo tanto, es la homilética la que nos permite acercarnos a la predicación. Y la predicación o sermón homilético fue la principal forma de comunicar por parte de Cristo mientras él estuvo aquí. Y los apóstoles aprendieron de su maestro y siguieron utilizándola, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos discursos y conversaciones, exposiciones de los apóstoles. Y claramente la iglesia nació a partir de la predicación de la Escritura. Y no me cabe duda que después de Jesucristo, el predicador más campeón que tuvo la iglesia primitiva fue Pablo. Pero tenemos que, si queremos aprender de homilética, aprendamos de Jesús. Jesús entendía cuál era su audiencia. Jesús acomodaba el mensaje para el tipo de audiencia que tenía. Jesús usaba parábolas, Jesús usaba metáforas, Jesús usaba símiles, Jesús usaba ilustraciones. Jesús administraba el discurso para que la gente lo escuchara y lo entendiera correctamente. Entonces, si nosotros queremos exponer un texto bíblico, en otras palabras, queremos hablar de lo que Dios dijo, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que Dios dijo, para no meterle condimentos nuestros, qué es lo que Dios dijo, y la homilética nos ayuda a presentar aquello. En otras palabras, la escritura nos da el qué y la homilética nos dice el cómo. Entonces, podemos aplicar técnicas de homilética, ya sea en grupos pequeños, ya sea cuando estamos enseñando en un estudio bíblico, o ya sea cuando estamos predicándole a 200 o 300 personas. Eso no cambia. Y no vamos a ver mucho de homilética el día de hoy. Yo quería hacer la referencia porque sí los quiero invitar a que profundicen en temas de homilética, porque no tiene sentido que hayamos aprendido a interpretar textos, pero no sepamos comunicarlos. Y nosotros tenemos que tomar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido en el curso, todo lo que vamos a aprender cuando nos acerquemos a las escrituras a extraer el significado, pero también tenemos que aprender cómo presentar aquello para que sea de bendición para las personas. A eso se le llama homilética. Bien, ya sea en presentación de
sermones o prédicas, o ya sean estudios bíblicos, vamos a separar en grandes temas todo lo que nosotros podemos exponer cuando estamos hablando de las escrituras. Por ejemplo, podríamos seleccionar un personaje y hacer una prédica completa de un personaje bíblico. O podemos escribir un estudio bíblico y dárselo a un grupo de 8 o 10 personas sobre un personaje de las escrituras. Entonces, por ejemplo, pensemos en David. ¿Cómo hacemos nosotros para ya sea dar un sermón o ya sea redactar e impartir un estudio bíblico relacionado con David? Bueno, ya tenemos los instrumentos para hacer esto. Buscamos una concordancia, ahí buscamos la palabra David y buscamos dónde aparece David en todas las escrituras. Y empezamos a armar el esquema. Empezamos a ver los hallazgos donde David participó y por qué eso el escritor bíblico lo quiso dejar allí para que nosotros lo sepamos. Yo siempre, cuando me acerco a la escritura, no solamente leo e interpreto lo que está allí, sino que me pregunto, ¿y por qué Dios lo dejó allí? ¿Cuál es el propósito divino para que eso esté en la escritura? Porque hay un montón de cosas, la vida de Jesús y la vida de los apóstoles posterior a la ascensión de Cristo, que no están en las escrituras. ¿Por qué unas sí están y otras no están? Bueno, eso fue una decisión divina. Ahora bien, si Dios nos dejó las que están, es interesante preguntarse por qué están allí. ¿Qué es lo que Dios quería detrás de que eso estuviera allí? Hay que apuntar, ¿verdad? Siempre apuntar nuestras impresiones, qué sentimos, cuáles son los pensamientos, los afectos, darnos una idea del personaje, de su carácter y su personalidad. Ordenemos esos descubrimientos siguiendo un orden, llamémosle vital o de vida, ¿verdad? Quién era él en su vida, y ahí estamos hablando de temas biográficos, si era padre de familia, si tenía hijos, quién era su esposa, dónde vivía, quiénes eran sus padres, dónde nació, todos los temas biográficos. Después, cuál fue su ministerio, cómo era su carácter, cómo pensaba él y se expresaba. Le damos vuelta al personaje para tratar de ponerlo aquí al lado nuestro. Después, claramente, porque lo que queremos es dar un mensaje detrás, es ver las aplicaciones. ¿Cuál es la lección principal que nos deja el análisis de este personaje? ¿Cuáles son las cualidades de carácter que valen la pena resaltar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las verdades bíblicas detrás y cuál es la aplicación personal? Por ejemplo, a mí me encantaría que alguien me explicara en un estudio bíblico por qué si David fue hecho y tenía y era conforme al corazón de Dios, David incurrió en la falta que incurrió en adulterio, mató a su amigo, se apropió de su esposa y tuvo hijos de adulterio con ella. Y eso que era, él era conforme al corazón de Dios. Entonces ahí hay una contradicción aparente, yo diría más bien una paradoja, pero una contradicción aparente entre David siendo un ser humano con el corazón de Dios y un vulgar pecador que incurrió en unos pecados groserísimos. Entonces, si alguien quiere hablar de David, ahí hay unas enseñanzas profundas alrededor de este personaje. Yo les aconsejo que tanto en temas para estudios bíblicos como en temas para predicar o para exponer la palabra ante un público, siempre estructuremos el documento que vamos a usar y pongamos una introducción, un desarrollo y una conclusión. No podemos analizar un texto bíblico solo por el hecho de analizarlo. Tenemos que agregar una introducción que nos diga por qué nosotros nos interesamos en ese texto bíblico, que nos dé datos alrededor del tema que estamos buscando y claramente tenemos que esbozar una conclusión que nosotros sacamos del texto bíblico que analizamos en el desarrollo. Pero tanto para estudios bíblicos como para prédicas o exposiciones,
siempre tenemos que buscar esa estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Después, esbocemos dentro de esas tres grandes secciones, esbocemos un esquema que nos permita darle un orden para que nuestro pensamiento y nuestra investigación tengan un orden lógico. Entonces ponemos los temas principales. Cada uno de los temas siempre tiene subtemas. Entonces, digamos, tema 1, tema 1, subtema 1.1, e inclusive puede haber un subtema del subtema 1.1.1, y así de esa forma vamos estructurando nuestro mensaje. Eso nos ayuda mucho al desarrollo. Cuando estamos desarrollando todo esto, de clasificarlo en temas y subtemas. Y claramente al final, preparemos el sermón siguiendo las técnicas de homilética, usando analogías, usando ilustraciones. Y entonces, dentro del gran estudio de introducción, desarrollo y conclusión, donde ya esbozamos y dividimos los temas y los subtemas, podemos empezar a insertar allí analogías o ilustraciones que ayudan muchísimo para que la gente comprenda. Muchísimo. Un tema tan complejo como la expiación de Cristo en la cruz, se puede entender con mayor facilidad usando analogías e ilustraciones. Entonces, la gente como que, porque acordémonos que no todo el mundo aprende igual. Hay gente que aprende oyendo, hay gente que aprende viendo, hay gente, ¿verdad? Hay gente que aprende leyendo. Entonces, también yo prefiero tener siempre respaldo textual en pantallas, porque hay mucha gente que prefiere leer. Y entonces así cubrimos la totalidad de nuestro auditorio, ya sea en un estudio bíblico o ya sea en una prédica. Hay unos que leen, otros que oyen y otros que ven. Entonces, para aquellos que oyendo no aprenden mucho y leyendo tampoco, pero prefieren ver, a esos tenemos que nosotros pintarle un cuadro o desarrollar una película con nuestro vocabulario para que la persona siga un guión. Entonces, una mezcla de todo eso es lo que hace una presentación correcta. Entonces, tenemos los temas biográficos, tenemos, por otra parte, los que son tópicos, se les llama tópicos y en realidad son temáticos, y aquí es más bien, en vez de escoger un personaje, escogemos un tema, por ejemplo, el amor. También puede ser el egoísmo, puede ser el odio, puede ser la envidia, ¿verdad? Podemos escoger cualquier tema, puede ser Jerusalén, puede ser Tierra Prometida, puede ser el Éxodo, ¿verdad? El tema que se nos ocurra, siempre y cuando nosotros tengamos claro lo que vamos a hacer con él desde la perspectiva bíblica. Pues cuando elegimos un tema, también para dar un estudio o para dar una prédica, también tenemos que limitarnos, porque cuando hablamos de temas, imagínense el amor, este que estamos poniendo aquí. De ahí empezamos desde Génesis 1, 1, 1, 1. ¿Por qué Dios creó todo esto? Por amor. Y podemos terminar en Apocalipsis 22 también, ¿verdad? ¿Cómo es que nos tiene ahí en la Nueva Jerusalén? Por amor. Hay que limitar la extensión de lo que uno quiere hacer en cuanto a análisis temáticos, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, voy a estudiar el tema del amor en un libro, o en realidad me voy a expandir a toda la escritura. Cuando hablamos de temas, también tenemos que hacer una lista, una columna de palabras relacionadas, porque podemos tener amor y podemos tener cariño, podemos tener estima, tenemos que buscar sinónimos y tenemos que buscar antónimos. Claramente la concordancia vuelve a ser aquí un recurso importantísimo para entender dónde está la palabra usada, ¿verdad? Y buscar las referencias cruzadas y anotar lo más relevante, no anotarlo todo. Hay gente que hace unas listas gigantescas y donde van a presentar esas listas en una prédica, a media lista uno se está durmiendo. Y uno dice, qué irrespetuoso, están presentando una prédica y se durmió media prédica. Vean, nosotros le presentamos a seres humanos y los seres humanos llegan cansados. Al culto de las 8 de la mañana puede ser que las personas que llegaron durmieron mal. Entonces llegan con sueño.
Tengamos esas consideraciones. La gente está haciendo el esfuerzo por ir a congregarse y escuchar una prédica o sacrificar una noche entre la semana, ir a un estudio bíblico después del trabajo, cuando están cansados y todavía no han comido, y uno debe mostrar respeto haciendo aquello interesante, ¿verdad? No abrumando a las personas con los temas. Resumamos los resultados. Siempre tenemos que establecer una aplicación apropiada. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos el amor y cómo aplicamos esto correctamente a la vida de un creyente? Y volvemos otra vez sobre el tema, hagamos introducción, desarrollo y conclusión, establezcamos la estructura y preparemos la lección o sermón con temas de homilética. Esas tres cosas al final aplican absolutamente para todo, ya sea en teología o para cualquier otra cosa que ustedes vayan a hacer. Para su trabajo también aplica o para lo que ustedes quieran. Siempre hay que estructurar el mensaje, siempre hay que poner las órdenes en una estructura de tema y subtema, y siempre hay que prepararse para presentarlo bien presentado, ¿verdad? También podemos elegir ya de forma más concreta un tema teológico, como la omnipotencia de Dios. Del amor podemos brincar al amor de Dios, ¿verdad? O podemos elegir un tema como la predestinación o el libre albedrío desde las escrituras, doctrinas interesantísimas. Podemos aplicar un tema como es la Trinidad, ¿verdad? Temas teológicos de fondo. Y de nuevo, lo que aplica para antes aplica para ahora. Hay que limitar la extensión del estudio, hay que usar la concordancia, buscar palabras afines usando el diccionario bíblico o teológico, porque aquí sí tenemos que profundizar dónde más se enseña, tenemos que buscar pasajes paralelos, listas de referencias, y tenemos que en el desarrollo organizar todo lo que hemos descubierto usando un argumento que fluya. Tiene que haber lógica allí. Hicimos nuestro trabajo, nos lo estudiamos bien, entonces tiene que ser coherente y tiene que ser consistente. Hay que definir claramente las aplicaciones al contenido encontrado y de nuevo los tres temas que son repetitivos en todo. Estructura, orden de ideas y técnicas de homilética. Bien, aquí yo quiero detenerme un momentito porque en términos de predicación es muy, muy, muy importante utilizar el método expositivo o la predicación expositiva. Yo sé que es importante elegir temas o personajes o geografías, inclusive hasta temas teológicos como los argumentos, los atributos de Dios, que son de bendición para todo el mundo. Yo en una ocasión prediqué allá en Alajuelita sobre las 4 metáforas con las cuales la Biblia nos explica lo que pasó en la cruz. Esos son temas doctrinales. Y yo creo que al menos una vez al mes, dentro de las listas de temas a predicar en un púlpito, debería haber una predicación tópica o temática. Estuve viendo, creo que fue el domingo pasado, que Alberto predicó sobre los ángeles, eso es un tema temático. Pero fundamentalmente las iglesias se bendicen cuando hablamos del método expositivo o de la predicación expositiva. Y la predicación expositiva es tomar un texto y exponer el texto tal y como el texto lo dice. En otras palabras, decir lo que el texto dice expuesto correctamente a partir del análisis doctrinal que tiene el texto. Por ejemplo, podemos seleccionar la parábola del buen samaritano
y decir, este domingo vamos a predicar de la parábola del buen samaritano. Hay que ir a tomar el texto y exponerlo completito. Pero, a ver, primero hay que hacerle una introducción. ¿Por qué quiero yo hablar sobre la parábola del buen samaritano? ¿Qué era Samaria? ¿Qué era un sacerdote? ¿Qué era un levita? ¿Qué era un samaritano? ¿Por qué el samaritano ayuda a alguien que es en teoría enemigo suyo o que lo desprecia? Ese análisis de personajes y de momentos en la historia, uno lo pinta cuando uno hace la introducción. Después toma el texto, versículo por versículo, uno por uno, y lo va exponiendo y explicando, exponiendo y explicando, exponiendo y explicando. Por eso se llama predicación expositiva, porque se va exponiendo el texto tal y como el texto lo dice, diciendo exactamente lo que Dios dice allí. Para prepararse, no es solo leerlo, ¿verdad? Hay que leerlo y hay que interpretarlo usando las técnicas que aprendimos en este curso. Hermenéutica y exégesis. Hay que usar comentarios bíblicos para ver lo que opinan de ese mismo texto, comentaristas y teólogos, por lo menos dos diferentes que contrasten, porque nosotros a ver, necesitamos el conocimiento acumulado de siglos de gente que estudia, de gente que estudió el texto en el lenguaje original, de gente que conocía en temas antropológicos de hace 2000 años cómo eran los pueblos y las ciudades de aquellos tiempos, en ese lugar en particular donde se da el texto, y nos llenamos de todo ese detalle para poder exponer versículo por versículo. Hay que analizar el contexto inmediato y hablar de él, y luego el libro que contiene el pasaje. No es solo el contexto, sino el libro. Imagínense que nosotros estemos predicando sobre Primera de Corintios 13, para darles un ejemplo de esto, que es el famoso capítulo del amor, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, sí, porque es que a través del contexto lo podemos ver, porque, y bueno, nos vamos al 12 y ahí lo que habla es de los dones del Espíritu, y nos vamos al 14 y vuelve a hablar de los dones del Espíritu, esta vez profundizando el hablar en lenguas. Y uno dice, ¿qué está haciendo el 13 ahí en el medio del 12 y del 14? No encaja. A menos que digamos que Pablo lo que quería destacar es que entre todos los dones que podemos tener, y particularmente el que hace más show, que es el de hablar en lenguas, el más espectacular, digámosle así, en el centro está lo más importante y esencial, que es el amor. Entonces, cuando analizamos el contexto, puede ser que no nos pegue mucho, pero entonces hay que ampliarlo todavía más y ver el libro. Toda la primera carta de Corintios, ¿de qué trata? Bueno, es la respuesta de una carta enviada por la iglesia de Corinto a Pablo, donde estaba denunciando que estaban pasando cosas rarísimas y además le estaba preguntando sobre temas que a ellos no les quedó claro, como el matrimonio y el divorcio. Había un tipo que se estaba metiendo o estaba en fornicación con gente que no debía y había que expulsarlo de la iglesia. Estaban tomando la cena del Señor de mala manera y no tenía muy clarito el tema de la resurrección, si era en este cuerpo, si era un cuerpo glorioso o es que si había resurrección o no. Y entonces enmarcamos el texto que estamos viendo en toda ese libro donde el texto se encuentra. Claramente hay que buscar textos paralelos, buscar pasajes paralelos, como lo hemos visto aquí, ubicarnos en el lugar y en el tiempo del texto. ¿Y quién está hablando? ¿Y a quién le está hablando? Pablo tenía la autoridad para dirigirse a la iglesia de Corinto, por supuesto, a la iglesia de Corinto. Pablo la fundó. Pablo pasó allí enseñando. Pablo organizó aquello. Del texto que estamos viendo, ¿cuál es la idea original que Pablo quería extraer? Uno dice, bueno, la descripción del amor. No tanto. Yo diría que la idea original es que la esperanza es importante, el amor es importante, ¿verdad? La fe es importante, pero Pablo dijo, ¿sabe? Pero entre todos ellos, el más importante es el amor, porque ya una vez cuando estemos delante del Señor no vamos a necesitar de fe ni de esperanza. Estamos delante de Él. Pero sí el amor va a estar, porque el amor sí prevalece. Entonces, el mensaje principal de la 1 Corintios 13 es la preeminencia y la permanencia del amor.
Eh, de nuevo, estructuremos la introducción. Cuando estamos hablando de un texto expositivo, tenemos que incluir ahí el análisis cultural y la situación, el contexto. En el desarrollo vamos por versículo y nosotros tenemos la responsabilidad de presentar una conclusión. Dice el doctor John Stott, que en paz descanse, es uno de los teólogos predilectos míos, tal vez puede ser de los que más he estudiado, que un buen análisis sistemático debe traer paz al atribulado e inquietud al que se siente cómodo. El mismo sermón, cuando lo escucha alguien que está pasando por un momento difícil, por un momento complicado, tiene que traerle paz. Pero aquel que se siente muy comodito y que no quiere levantarse de su asiento para servir al Señor o vivir una vida para el agrado de Dios, ese mismo sermón lo tiene que incomodar. Y de nuevo, tenemos el orden de ideas y las técnicas de homilética. Si ustedes me dicen, bueno, de todo esto que acabamos de ver hoy, dígame, seleccione uno, yo me quedo con la predicación expositiva. Ahí me quedo. Ahora, la predicación expositiva es exactamente eso, ¿verdad? Es para predicar. En los estudios bíblicos uno ya puede estar brincando en temas y cosas, o puede hacer el método expositivo si uno va a hacer un estudio bíblico de un libro de la Biblia. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio de la carta a los Efesios. Bueno, entonces ahora sí hay que hacer exactamente esto, pero para redactar un estudio y después enseñarlo, pero sí nos obliga a ir versículo por versículo. Bien, veamos los errores más comunes que comete la gente cuando se acerca a intentar hacer una interpretación bíblica. Si no tienen y no han pasado por un curso de interpretación bíblica, bendito sea el Señor, que estamos cerrando uno, empezamos a ver errores comunes. Esta palabra ya la aprendimos el día 1 de este curso, eisegesis. Decía Juan Calvino que la meta del intérprete es dejar que la Biblia diga lo que tiene que decir aquí y ahora. Lamentablemente, aquellos que se acercan a la Biblia con un espíritu eisegético, lo que tratan de ponerle a la Biblia es lo que ellos quieren que diga. Uno tiene que acercarse a la Biblia quitando los prejuicios, excluyendo los conceptos que uno tiene, los intereses que uno ojalá dijera esto o los ideales, ¿verdad? Lo hemos dicho a lo largo de todo el curso. Dios habló y dijo lo que dijo, independientemente de la opinión del intérprete. La misión del intérprete es comunicar lo que Dios dijo de forma clara y sencilla. La eisegesis tiende a ser de interpretación privada. Yo interpreto la Biblia como yo quiero. La Biblia cuando uno la lee hay 1.000.000 de interpretaciones. No es cierto. Solo hay una. Lo que Dios dijo. No es que dependiendo de quién interpreta, esa es la interpretación, eso es lo que Dios dijo. No, lo que Dios dijo es lo que Dios dijo. Solo eso. Y la eisegesis tiene que ver con leer el texto con un preconcepto y torcer el significado para validar el prejuicio. Eso se hace muchísimo. Y veamos lo que dice la segunda carta de Pedro, que nos habla de este tema y nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la semana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando está hablando el apóstol Pedro de profecía, acordémonos que leímos el significado de profecía, ¿verdad? Y la definición de profeta es aquel a través del cual Dios habla. Y la profecía es lo que tal profeta dijo, o lo que Dios dijo a través de tal profeta. Y decíamos que teníamos profecía predictiva, a ver si recuerdan ustedes eso, que era aquella profecía que trataba de eventos que todavía no han ocurrido.
pero también había profecía exhortativa, que es casi la mayor parte de lo que escribieron los grandes profetas de los libros llamados mayores o menores, tiene que ver con profecía exhortativa, que era Dios hablándole a su pueblo, yéndose a donde el rey o yéndose a donde el pueblo, diciendo, se desviaron ustedes detrás de otros dioses, regresen a mí, yo soy el único Dios celoso, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aquí estamos interpretando a Pedro, cuando dice profecía, entendamos, es el mensaje de Dios dado a través de un profeta. Y puse en negrita, la negrita es mía, no está en la escritura, es de interpretación privada, no es traída por voluntad humana, sino que es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no cabe interpretación privada de las escrituras. La eisegesis es el vicio de interpretar la escritura privadamente, o sea, como a mí me parezca. Otro error común es la transculturación arbitraria. Esto es, la Biblia fue escrita, ya sabemos, en lenguas muertas, ¿verdad? En hebreo y en griego antiguos, hace miles de años y en unas culturas totalmente desconocidas para nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ubicar el mensaje en el tiempo en que se dio, en el espacio en que se dio, y luego traerlo al día de hoy. Cuando hacemos eso objetivamente, no intentamos traer costumbres de aquellos pueblos a imponerlas hoy. Por eso es muy importante cuando la Biblia nos narra algo, entender si es, a ver si ustedes recuerdan las lecciones pasadas, entender si el texto es didáctico, si es prescriptivo o si es en forma de decreto. Si es prescriptivo, tenemos que obedecerlo. Pero puede ser que sea una narrativa, que sea sencillamente nos está haciendo una narración de algo que pasó y que tiene que ver con las costumbres de aquellos tiempos. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que adoptar tales costumbres, solo porque la Biblia lo narra, pero no es que la Biblia lo ordene. Hay, lamentablemente, yo conozco varios casos de iglesias, sobre todo pequeñitas, que tienen pastores poco preparados, que donde leen la Biblia de esa manera le han impuesto cargas espantosas a su congregación porque la Biblia lo dijo. Y ya en muchas ocasiones se les llaman estas iglesias legalistas, otras se les llaman literales. Hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a las escrituras porque debemos entender que no todo es prescriptivo. Hay textos narrativos. Otro es la historia. Dice aquí, pese a que la iglesia históricamente haya hecho algo o enseñado algo, si esto no está en las escrituras, no se puede tomar como doctrina. Vean, esto es muy común en algunas religiones hoy en día, que toman temas históricos, o sea, cosas que hizo la iglesia en algún momento y la incorporan como si fuera escritura. Típicamente, y lo voy a mencionar con nombres y apellidos, en la iglesia católica, también la historia y la forma como la iglesia se fue desarrollando, se hace doctrina de allí. Ah, es que Eusebio hacía tal cosa, o es que Tertuliano hacía otra, o es que Ireneo hacía otra, que son los llamados famosos padres de la iglesia. Bueno, el hecho de que ellos lo dijeran o inclusive hasta lo escribieran, no hace doctrina, porque la historia no hace doctrina. Lo único que hace doctrina son las escrituras. Entonces, tomemos el ejemplo del bautismo de infantes. El bautismo de niños, la historia lo registra a partir del siglo IV. La Biblia no registra un solo bautismo de infantes. Ahora bien, no lo autoriza, pero tampoco hay algún lugar en la Biblia donde diga prohibido bautizar chiquitos, ¿verdad? Porque no era necesario, porque no los bautizaban. Entonces, ¿cómo va a prohibirse algo que no se hacía? Pero sí podemos derivar de un texto muy conocido que está en Mateo 28, la famosa Gran Comisión, podemos derivar lógica y correcta y consistentemente que no se debe bautizar chiquitos. Veámoslo así.
Leamos Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, hay que hacer discípulos. Después, ¿qué hay que hacer con el discípulo? Bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, ¿qué hay que hacer después de bautizarlo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos, hay que enseñarles. Claramente, un niño no se hace discípulo, un infante no se hace discípulo, y a un infante no se le enseña nada. Chiquito recién nacido. Entonces, este mandato de bautizar a las personas claramente no aplica a aquellos que no pueden ser discípulos por una parte y que no pueden aprender por la otra. Eso nos ubica de que hay al menos hay un límite inferior o un piso de edad que nosotros tenemos que estar conscientes, porque también puede haber chiquitos que no entienden, ay, yo quiero bautizarme, porque les encontró muy bonito el tema de la ceremonia, ¿verdad? De la ordenanza, y entonces la gente dice, ay, mira qué lindo, se quiere bautizar, bauticémoslo. Y ese no tiene ni la menor idea porque no es discípulo y después cuando quieras enseñarle no va a querer ir a ver fábulas. El bautismo es para gente que ya es discípulo y es para gente que después está dispuesta a aprender. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Bueno, a partir de los años 300 y resto, ¿verdad? Siglo IV, la Iglesia se torció, porque empezaron a torcerse doctrinas, la Iglesia se torció hacia el bautismo de infantes. Recordemos que después se armó una doctrina que me parece a mí una barbaridad, que es el famoso limbo, ¿verdad? Que me parece una herejía, porque no está en la escritura por ninguna parte, es una mala doctrina, que decía que los chiquitos que no habían sido bautizados, los infantes, si se morían, iban a ir a parar ahí a ese lugar, a ese limbo por toda la existencia. Entonces hubo un papa que promulgó ese dogma y entonces había que salir en carrera a bautizar a los chiquitos para que Dios libre se fueran a morir y fueran a ir a parar al limbo. Y hasta, yo creo que no sé si fue Juan Pablo II o Benedicto, cuál de ellos dos, decidió que el limbo no existía y lo quitó. Yo me pregunto, ahora en nota aparte, porque me molesta mucho esto. Si el Papa es infalible desde la perspectiva de la doctrina católica, cuando habla ex cátedra, o sea, cuando habla desde la silla, cuando habla inspirado por el Espíritu Santo, yo quiero saber cuál de los dos papas infalibles se equivocó, si el que puso el limbo o el que lo quitó, porque los dos no pueden ser infalibles. Pero bueno, ese es otro tema, por eso quería hacerle una nota al margen. Volviendo aquí al tema del bautismo, de nuevo nosotros no podríamos tomar como una enseñanza bíblica algo que fue tradición de la iglesia pero que no está en las escrituras. Entonces, de nuevo, la historia no hace doctrina. La tradición, la famosa tradición. De nuevo, el hecho de que la iglesia haya fijado tradiciones litúrgicas o de otro tipo, si eso no está en las escrituras, no se puede tomar como doctrina. Así como la historia no hace doctrina, la tradición tampoco hace doctrina. Los fariseos en tiempos de Jesús cometieron ese error. Empezaron a adoptar tradiciones que no estaban en las escrituras y empezaron a agregarlas. Y esas traducciones de la noche a la mañana se volvieron mandatos con el mismo nivel de autoridad que las escrituras. Y recordemos esto, a la escritura no se le puede agregar ni quitar nada. Porque si le agregamos, lo que estamos diciendo es, Dios se equivocó, le faltó algo. Y si le quitamos, le estamos diciendo, Dios se equivocó, le puso algo que no debió de estar. Entonces, ya sea si se le agrega o se le quita, estamos negando el atributo de Dios que tiene que ver con su sabiduría. La tradición, como dice aquí, no se puede derivar de allí ninguna doctrina. Los judíos tenían una costumbre ceremonial que les habían impuesto los fariseos
de lavarse las manos de forma ceremonial, no era por higiene. Entonces habían todos unos temas de lavamientos, etcétera, y eso lo habían elevado a mandato casi que escritural. Y veamos lo que dice el Señor de este tema de las tradiciones. Está en Mateo 15, 1, 3. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan, ¿verdad? El lavado litúrgico. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Más adelante en Colosenses 2.8 Pablo agrega, mirad, y vean lo que dice, qué clarito que es, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones son bonitas, pero nunca hay que equipararlas con las escrituras ni adoptarlas como doctrina. Bien, cuando se acercan los intérpretes novatos o que no han recibido un curso de interpretación, cometen estos errores comunes también. Hacen una interpretación incompleta. Toman de un texto el pedacillo que les interesa y pasan por alto otros detalles importantes que estaban allí que complementan el análisis del texto. Recuerdo cuando estábamos, no sé si fue cuando estábamos estudiando las parábolas, pero aquí en clase hablamos de el rico y Lázaro, y no me acuerdo quién dijo, mira, hasta ahora me doy cuenta de que al final el mensaje principal de la parábola tiene que ver con la validez de las escrituras para ser salvos, ¿verdad? Porque recordemos que el rico le dijo a Abraham, entonces envía a alguien a que le hable a mis hermanos, a mis familiares, ¿verdad? Sobre cómo es la cosa aquí, porque ellos van a venir directico aquí a este lado del Seol. Y Abraham le dijo que para eso estaban las escrituras, que ellos no iban a creer a nadie que viniera de entre los muertos. Para eso tenían a Moisés y a las escrituras. El texto final, como cierra la parábola, el Señor nos da toda la enseñanza que él quería dar. Señores, lo que nos salva es lo que está escrito, que lo entendamos y lo obedezcamos. Después está la interpretación exagerada, cuando leemos en el texto algo que no está allí. Y eso se llama alegorizar si lo que estamos usando son figuras simbólicas. Hace poquito tuve que ir a un funeral y era en un templo católico de una persona muy querida y el sacerdote en la homilía dijo que el Señor había salvado de la muerte al cobrador de impuestos, aquel, se me escapa el nombre ahorita, lo acabo de tener en la punta de la lengua y se me acaba de escapar otra vez, que estaba atrapado en un palo cuando el Señor venía, que era chiquitillo, ahorita me acuerdo del nombre, y que el Señor le dijo que bajara y entró a su casa y el tipo terminó devolviendo todo y terminó eh, 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 dando todo lo que además había cobrado, etcétera. Y entonces dice el sacerdote que es que el Señor lo bajó del árbol porque el árbol representaba la madera y la madera representaba los ataúdes de los egipcios y que por lo tanto el hombre subido en el árbol estaba simbolizando que él estaba muerto dentro de un ataúd de madera y que cuando el Señor lo llama y lo baja del árbol y lo saca de ahí, lo que le está entregando es una nueva vida porque lo está sacando del tema de la madera. Digo, ¿de dónde inventan eso? El tipo estaba trepado en un árbol porque era chiquitillo y no podía ver. Entonces subía al árbol para ver si veía al Señor. Pero esas exageraciones son muy comunes en aquellos que no quieren tomarse el trabajo de decir lo que Dios dice en el texto. Interpretación inexacta. Cuando se obtiene una conclusión y significado equivocado por falta de estudio, observación o arrogancia. ¿Para qué voy a ir a buscar yo comentarios bíblicos? ¿Para qué voy a estudiar a fondo este texto si yo ya sé qué es lo que dice y resulta que el significado que estoy dando es el equivocado? Y la alegórica, que era lo que les explicaba, que es buscar símbolos donde no los hay,
para que la Biblia diga lo que no dice. Yo les había explicado lo que dijo una vez Dante Gebel cuando el Señor le dijo a Moisés que saliera de su tienda y viera el cielo y contara las estrellas del cielo, porque así va a ser su descendencia. Y Dante Gebel dijo, es que lo sacó porque estaba encerrado en la tienda y eso es un símbolo para nosotros de que estamos encerrados donde estamos, pero el Señor nos llama a salir de donde estamos encerrados. ¿De dónde sacó Dante Gebel eso? La Biblia no dice eso. El Señor solo quería enseñarle las estrellas para que él entendiera que sus descendientes iban a ser como las estrellas, ¿verdad? Incontables. Pero les encanta ponerle sal y pimienta y usar interpretaciones alegóricas, no sé si para lucir más sabios, no sé, o para impresionar, tampoco sé. Pero hay que decir lo que la Biblia dice. Y de nuevo, como se los dije al principio de esta noche, hay que distinguir los tipos de pasajes. Los que son decretos de Dios, ¿verdad? Los decretos se ejecutan, la creación, por ejemplo. ¿Verdad? El decreto es un mandato que se ejecuta. Los que son descriptivos o narrativos, el adulterio de David, ¿verdad? Es un pasaje que se detalla. El hecho de que el adulterio de David esté en la escritura no quiere decir que todos podamos cometer adulterio, porque en la Biblia se narra que hay un adulterio. Es una descripción o una narración de un momento histórico. Y claramente están los prescriptivos, que son los mandamientos que el Señor nos da, que el Señor es como lo que el Señor quiere que dejemos de hacer o que hagamos. Una buena forma de verlo es los descriptivos se comprenden, los prescriptivos se obedecen. Y claramente los decretos los ejecuta el Señor en su poder. Si nosotros confundimos descriptivos con prescriptivos, vamos a atentar contra la sana doctrina y la ética cristiana. Wow. En conclusión, nuestro compromiso con el Señor como intérpretes, este es el mensaje final del curso, es con la Escritura y derivar de ella la sana doctrina. Nada más. Esto tiene que ver con sana doctrina. Y con esto terminamos el curso, terminamos nuestras 12 semanas. Tenemos un trabajo final que hay que hacer y esta no es una tarea como las que hemos hecho en las 11 semanas anteriores, sino que es un trabajo. Y este es un reto grandísimo que les va a tomar algo de tiempo, pero que estoy seguro que lo van a disfrutar, pero tienen que dedicarle tiempo. Les voy a pedir que hagan un estudio bíblico y que apliquen todo lo que han aprendido en ese estudio bíblico. El estudio bíblico lo van a hacer sobre el primer capítulo de la carta a los Efesios, tomando como base el capítulo número 1 de Efesios. Y el tema del estudio bíblico se llama la elección divina. Repito, capítulo 1 de Efesios. Es un estudio aplicando todo lo que han aprendido y el tema se llama la elección divina. Bien, voy a abrir, porque me imagino que también tenemos algunas preguntas relacionadas con el curso de hoy, así que ya tenemos abiertos los micrófonos. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Repasando un poco, hablamos de eisegesis Sí. en esta lección. También he escuchado, hermanos, en la iglesia, incluso algunos pastores, decir que cada vez que leen un pasaje les dice algo diferente o les dice algo más. Y a mí se me parece a eso que acabamos de comentar, ¿verdad? Ok, buena pregunta. Voy a ponerlos en mute otra vez para quitar el sonido ambiente. Dios dijo lo que dijo en un texto. Como me impacte a mí el mensaje, ya es distinto. ¿Verdad? Por ejemplo, si Dios dice que me ama, y está en el texto que me ama, a mí me puede impactar dándome mucho gozo, porque
qué rico que Dios me ama, el creador del universo me ama y qué maravilla el amor de Dios. Y a otro que está a la par mía, que está pasando por un momento complicado, puede que diga, ¿cuál amor de Dios? No ves cómo me tiene, estoy fregadísimo, no, hombre. Me explico. Independientemente de lo que Dios dijo, claro, cada uno puede ser impactado de forma diferente. Por eso es que ellos dicen, y eso es muy común en las escrituras, uno mismo lee un texto una vez y lee el texto la otra, y lee el texto la otra, y lo vuelve a ver dentro de 2 años, y dentro de 2 años le llega mucho más sin cambiar lo que Dios dijo, ¿verdad? Todo es cómo me impacta o cómo lo recibo, no tiene que ver con lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo no cambia. El que cambio soy yo, porque un día yo estaba contento, el otro día estaba triste, ahora estoy recién casado y entre 3 años el hombre se divorció. A ver, pero el texto siempre dice lo mismo. El texto no cambia. Nunca cambia. Sí, Bien, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Don Rolando, una preguntita. Sí. Bueno, o dos. La Biblia en sí tiene errores, ¿verdad? Porque sí, lo que vimos la lección pasada sobre que no podemos ver, ¿verdad? Lo que es la original, sino es algo ya que se va traduciendo. Hay errores en ella. A ver. Qué dicha que me pregunta, porque eso me permite aclarar lo que dijimos la vez pasada. Otra vez los voy a poner en mute mientras tanto. El Espíritu Santo inspiró a los agiógrafos. ¿Se acuerdan? Agiógrafo, ¿verdad? El autor bíblico. El Espíritu Santo inspiró a los agiógrafos a escribir lo que ellos escribieron. Lo que ellos escribieron es sin error, es infalible. Ahora bien, como no tenemos los escritos originales, empezaron a escribirse, y ahorita les voy a dar un ejemplo de esto, empezaron a escribirse copias de los escritos originales y empezaron a distribuirse esas copias por todo lado. Y entonces, acuérdense el curso, creo que fue la lección 3, que les hablé de la prueba bibliográfica, que entonces eran técnicas para entender la autenticidad de un documento antiguo y comparamos la Biblia con los documentos históricos de los griegos y dijimos que buscábamos cuántas copias habían de un mismo documento y cuál era el periodo más corto de tiempo entre la escritura del original y la copia más temprana que teníamos. De forma tal que nosotros tengamos un nivel de certeza muy elevado de que la copia que tenemos enfrente es una copia que obedece al original, pese a que el original no lo tenemos. Pero yo creo que tenemos suficiente material. Hay tantas copias de las escrituras, gracias a Dios, que tenemos bastante certeza que los textos en sus lenguajes originales son correctos. Yo creo que hoy en día no hay ningún teólogo que se respete, que diga que hay errores en los textos originales. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo de una controversia que hay. Y si gustan, los invito a que la investiguen, porque es bien interesante. El último capítulo del Evangelio de Marcos, que es una forma de la Gran Comisión después de la resurrección de Cristo, y parece ser que el griego usado allí es un griego distinto al resto del Evangelio, y además es cuando habla de las señales que seguirán a los que le aman. Que sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán y no los podrán tomar venenos y cosas venenosas y nada les pasará, ese texto. Y resulta que se han encontrado manuscritos más antiguos que no tienen ese pedacito, que terminan antes. Entonces hay toda una corriente de gente, de estudiosos, que dicen que ese último texto fue agregado por un escriba, porque el escriba le pareció que el Evangelio de Marcos no terminaba correctamente. Y entonces hay dos corrientes, una que dice que ese escriba fue inspirado por el Espíritu Santo para agregarle eso,
y hay otros que dicen, si se le agregó, entonces eso no está en el escrito original y por lo tanto debería tener en las Biblias que nosotros tenemos una mención de que hay algunos escritos más antiguos que no tienen ese texto. Y de hecho, en las Biblias de estudio, ustedes van a encontrarse eso. Normalmente, ahí al final del Evangelio de Marcos, se van a encontrar esas notas que dicen esas cosas. Veamos esto. Sí hay Biblias mal traducidas. Hay Biblias mal interpretadas por los traductores, ya sea porque se fueron por una corriente teológica equivocada, como la Biblia del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que dijimos antes, o que tiene intereses creados, como las Biblias que vendían de puerta a puerta hace unos 20 años, que eran las Biblias católicas que alteraban todos los textos que tenían que ver de la salvación por gracia y venían otras cosas diferentes. Entonces, nuestro trabajo es buscar las versiones de la Biblia donde podemos encontrar detrás de la versión de la Biblia el celo de los traductores e intérpretes por no variar el significado original del texto. Eso es lo más importante. Ahora bien, si eso es así, podríamos afirmar entonces, porque que la Biblia es sin errores, yo lo digo en cualquier foro. No quiere decir que todas las traducciones bíblicas son sin errores. Quiere decir que la Biblia, su lenguaje original, dado a los agiógrafos e inspirada por el Espíritu Santo, fue sin errores. Y aquellas versiones que con mucho celo podemos verificar que no han alterado los originales del texto bíblico, son sin errores. Esa es la forma de expresarlo, digamos. ¿Ok? Sí, sí. Además, lo que atañe a la salvación y a la santificación está muy clarito. Eso es lo que, Sí, las doctrinas principales en las Biblias responsables, llamémoslo así, no cambian. En la Biblia del Nuevo Mundo sí. Pero las Biblias, las más comunes, o sea, no hay que irse muy sofisticado a buscar Biblias extrañas, ¿verdad? Las más comunes, los grandes doctrinas bíblicas y los grandes principios bíblicos están bien expuestos. Don Orlando no nos dio la fecha de entrega del trabajo. La fecha de entrega del trabajo, a mí me pidieron que fuera este viernes, Ay, ay, ay. pero yo los conozco a todos ustedes y los he visto cómo han ido haciendo tareas y cosas. Entonces yo me les voy a zafar a los del Instituto Bíblico y digamos que para el lunes en la mañana, para que tengan el fin de semana. Excelente, ¿Ok? excelente. Y por supuesto estoy a su disposición en el camino, ¿verdad? No se encierren a tratar de hacerlo solos. Si tienen algunas dudillas o cosas, no es que yo les voy a hacer el estudio, pero si tienen algunas dudillas, y yo con mucho gusto de aquí al lunes yo se las voy respondiendo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Aló, buenas noches, don Rolando. Adelante. La pregunta me la hago yo. Cuando hablamos de que todo lo que nosotros aprendimos es para enseñarlo a otras personas, es una responsabilidad. Entiendo eso. Entiendo que tenemos que apegarnos a la verdad de lo que es la palabra de Dios y a la doctrina. Entonces, ¿qué sucede con todos esos pastores en un púlpito que la palabra le dan otro sentido y hablan de su propia inspiración, de lo que es su conocimiento, de su yo personal, y dejan a la escritura de lado? El día de que uno tenga que dar cuenta de eso, esa es la pregunta mía. Por la palabra, por la mala aplicación de la palabra, por embaucar a otras personas, es como con conciencia o sin conciencia lo que se hace delante de Dios. Esa es la pregunta mía. Okay. Muy bien. Muy bien. Bueno, ese es el principal reto que tenemos los que seguimos este curso. Porque ahora ustedes van a estar sentados oyendo prédicas y de repente se van a dar cuenta de cosas que antes no se daban cuenta.
Eso a mí me costó desfilar por un montón de iglesias. Mover la familia de un lugar a otro. A ver, no hay iglesia perfecta porque no hay gente perfecta. Y uno no puede esperar perfección de nadie, ¿verdad? Entonces, si uno dice, bueno, necesito buscar la iglesia perfecta para mí, esa no existe. ¿Verdad? Sin embargo, uno sí tiene que estar en una iglesia donde se predique la sana doctrina. Eso es requete importante. Yo, cuando empecé a tener contacto con el Centro Cristiano de Alabanza, y escuché todas las prédicas que tenía grabadas Alberto, todas, 200 y pico de prédicas, las oí todas, para entender la doctrina que tenía el pastor general y por lo tanto la iglesia, y por eso decidí quedarme y servir en la iglesia en la medida en que la iglesia necesite de mis servicios. Aún así, a veces uno va y se sienta ahí y oye algo que no está bien, pero no seamos prontos en juzgar. Puede haber una de dos opciones cuando alguien se equivoca desde un púlpito. Se equivocó inintencionalmente, en otras palabras, él hizo su trabajo, pero de repente no lo hizo muy bien, o tal vez no se preparó muy bien, y tal vez lo que dijo no estaba bien, pero detrás hay una buena intención, y lo que nosotros deberíamos hacer responsablemente es esperar a que tal persona termine su prédica, cuando se baja del púlpito, en privado, sacarlo a una esquinita y decirle, mira, esto que dijiste así, 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 creo que deberías repensarlo, me parece a mí que debería ser por aquí, por aquí, por aquí. Ahí te dejo con eso para que lo repenses y lo analices, porque creo que te equivocaste. De forma privada. Porque conocemos a las personas que predican y sabemos de su intención y sabemos que no tienen una agenda extra ahí atrás que andan buscando otras cosas. Pero si lo que vemos es alguien que con mala intención tuerce la palabra de Dios, por ejemplo, todos los que predican el Evangelio de la prosperidad o la superfe, y lo que quieren es sacar ganancias económicas de eso, hay que irse de ahí y no volver. Y al final, antes de irse, ir a hacerle una exhortación severa a la persona. Y decirle por qué uno no vuelve ahí y decirle tal y como sabemos nosotros, aún en el amor del Señor, decirle estás tergiversando la palabra de Dios para tu beneficio, vas a tener que rendirle cuentas al Señor por eso. Pero distingamos, ¿verdad? No seamos prontos para el juicio, porque inclusive cuando nosotros hagamos nuestro trabajo y creemos que lo hicimos bien y nos levantamos en un púlpito, puede ser que también nos equivocamos. Entonces sí tener la consideración de que todos nos vamos a equivocar en algún momento. Lo que esperamos es que los errores sean menores, muy chiquitillos. Tal vez hablar de un poco de exégesis, ¿verdad? Cuando el mensaje se le dio a un pueblo y uno decía, bueno, es que ellos tenían por costumbre tal cosa y resulta que tenían otra costumbre. Eso no afecta mucho el mensaje. Yo dije lo incorrecto y alguien debería decirme, mira, no tenían aquella costumbre, era esta otra. Y entonces yo voy a estudiar las costumbres en los tiempos de Jesús y me doy cuenta que era cierto. Entonces ya lo corrijo. A lo largo de los años, uno va inclusive aprendiendo un poquito más y de repente algunas de las cosas que creía van cambiando. La tarea, el estudio que les dejé y se los dejé adrede de ese tema. Ese es tal vez uno de los temas más controversiales en la iglesia en toda su historia. Arrancó en tiempos de San Agustín, allá por el siglo IV, con Pelagio, sobre la elección divina y el libre albedrío y todas estas cosas, y llegó a los tiempos de Reforma y Juan Calvino predicaba lo que predicaba Agustín y apareció un tipo que se llamaba Jacobo Arminio y entonces predicaba lo que predicaba Pelagio y entonces se dividió la iglesia entre arminianos y calvinistas y esa división ha permanecido hasta el día de hoy. Las iglesias hacen declaraciones doctrinales sobre si uno cree en la predeterminación o en la predestinación o en el libre albedrío y es todo un tema doctrinal. Van a ver cuando ustedes se metan ahí lo que van a encontrar.
Por eso se los dejé al propio, porque eso los va a obligar a investigar mucho. Pero entonces uno puede ser arminiano y levantarse y predicar sobre el libre albedrío, y otro puede ser calvinista y levantarse y predicar sobre la soberanía de Dios sobre su creación. Y son temas controversiales. Pero eso no quiere decir que haya detrás una mala intención. Eso es lo que primero tenemos que discernir, que detrás del predicador hay una buena intención, y si su error no tuvo que ver con una doctrina básica, elemental o un gran principio bíblico, sí podemos ir después tranquilitos a decirle, mira, yo creo que tal cosa. Si se equivocó, sin mala intención, pero en un tema grande como la salvación por gracia, sí, yo creo que la reunión es otra, ¿verdad? La reunión tendría que ser con el comité de pastores, porque alguien que vaya a tergiversar el mensaje bíblico relacionado con la salvación por gracia, delante de una congregación de 300 personas, llevando confusión a toda la congregación, tiene que ser sometido a un escrutinio del cuerpo pastoral. Pero entonces todo va a depender. Bien, ¿algo más? Sí. ¿Y me podría repetir la tarea, don Rolando? Por favor, Sí. el tema y específico y el capítulo que me dijo, el libro que era, por favor. El tema es la elección divina. La elección divina. La elección divina y el texto que vamos a usar, el texto base, ¿verdad? Porque pueden ir a otros textos. Acordemos todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? El texto base es el primer capítulo de la carta de Efesios. Primer capítulo de carta de Efesios. Ajá. Sí. Okay. Sí. Qué bueno, sabe que es un buen reto, don Rolando. Yo guardé algunos apuntes, no lo que tenía yo en las tareas que usted nos dejó, y a mí me gustaría repasar todas las lecciones de nuevo, una por una, y hacer esa tarea en paz y con calma. Okay. Esa es mi verdad. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decirles a todos, si no, ¿hay alguna otra pregunta? No, nada más una referencia a eso mismo que estaba Donato diciendo, que además la Biblia nos hace, o sea, nos hace responsables ante esa situación, porque dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, hay que ir a escudriñar, hay que ir a buscar. Y además también en los dos sentidos, porque también dice que el que agregue o quite esta palabra en Apocalipsis también, Sí, así es. ¿verdad? Va en los dos Está en sentidos. Apocalipsis y está en Deuteronomio, en los dos lugares. Sí, yo ya como tema final, quiero agradecerles a ustedes la constancia a lo largo de estas 12 semanas. Yo espero que el curso haya alcanzado las expectativas que tenían todos ustedes sobre el material que íbamos a impartir. Para mí ha sido un privilegio pasar estas 12 semanas con ustedes compartiendo todo este material. Espero verlos en la graduación y ojalá puedan ir al seminario de Apocalipsis. Pero de nuevo, muchísimas gracias por permanecer estas 12 semanas, y de verdad han sido bendición ustedes para mi vida, y no me resta más que decirles gracias. ¿Okay? Gracias a ustedes. Gracias, Dios lo bendiga por su tiempo de dedicación. Amén, amén, así es. Hasta luego entonces. Hasta luego.